Básicamente los primeros versículos del capítulo 9 de Daniel, que fueron los que vimos la semana pasada, remarcábamos lo que era el movimiento de oración, como el movimiento precursor de un mover de Dios. Sí, veíamos que dice la palabra que Daniel entendió los tiempos en la Escritura y comenzó a orar, y viene una oración pues larga hasta cierto punto, tampoco muy larga, pero de Daniel, que tiene ciertos elementos que quiero resaltar un poquito. Pero lo primero que veíamos, para retomar un poquito lo de la semana pasada, es recordar que Daniel fue un hombre de ayuno y de oración. Y no es casualidad, ¿verdad? Vemos que Daniel recibe estas visiones que está recibiendo acerca del fin de los tiempos, lo recibe en una edad adulta, aunque desde joven era un hombre entregado al Señor. Hay ciertos procesos en nuestra vida, ciertas revelaciones, cierto trato de Dios hacia nosotros que van a requerir madurez de nuestra parte, ¿ok? Cuando yo estaba más joven, ya me duele usar esa frase, pero cuando yo estaba más joven, porque sigo siendo joven, pero más aún, había este pensamiento, y tal vez muchos lo han tenido, y nada más es como ese clásico joven que ya dejó de ser joven y dice, esto no es como yo pensaba, ¿verdad? Y en la juventud uno tiene un llamado, tiene ímpetu, tiene pasión, no hay diferencia delante del Señor. Para los niños afuera hay unas mesitas y sillas por si quieren estar afuera para que platiquen más a gusto los niños. Para que no los estén callando, pueden estar allá dibujando y platicando y todo. Pero como joven sí se requiere que crezcamos en madurez. A Daniel se le revelaron los aspectos, vamos a decir, más complicados en medida que él maduró en su edad. De joven él tenía una pasión y un hambre y un deseo por el Señor, pero se requirió una madurez, y la madurez a la que me refiero no son los años físicos, son los años espirituales, que a veces van de la mano. Obviamente una persona que conoce al Señor a sus 18, a sus 16, a sus 17, y ha sido permanente con el Señor y ha sido fiel, pues a los 35, a los 40, se espera una madurez espiritual, además de la madurez natural. Y hay cosas que Dios requiere que desarrollemos en una madurez de los sentidos. Entonces también, por ejemplo, el apóstol Juan se le revela el Apocalipsis en su edad adulta, está hablando de una madurez. Ahora, no te espantes, no necesitas 90 años, 70 años para entender misterios, estamos hablando de una madurez más espiritual que de edad. Entonces Daniel fue una persona de ayuno y de oración, veíamos eso la semana pasada, y vemos que él entiende en la Escritura, leyendo la Escritura, él entiende, dice, entendí, ¿verdad? Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, hay un porqué de 70 años, ¿ok? 70 años, cuando hacemos las cuentas, es un año en el exilio por un año de jubileo que el pueblo no había respetado a la tierra. El año de jubileo es una instrucción del Señor, es el 7º año en Israel, y ese año de jubileo viene tanto en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, porque es parte de la ley continua. Y ese año, el 7º año, se le llamaba de jubileo, y hacían varias cosas el pueblo de Israel. Una de esas es que se perdonaban todas las deudas. En Israel no había deuda por más de 7 años. Si tú le debías a alguien y en 7 años no le pagaste,
Pues la instrucción era a aquel que le debías que perdonara tu deuda. Seguramente sí, pero pues es un abuso de la gracia como todos cometen de repente, ¿verdad? No se debe de hacer, pero era una protección para aquel que realmente no podía. Había gente que realmente no podía cumplir su deuda y se iba a quedar esclavizado. Entonces el Señor nos llama a dar gracia porque hemos recibido gracia, recordemos. Y es una figura profética de cómo el Señor va a venir, y el número 7, acuérdate que en la Escritura simboliza plenitud o lo completo. Entonces el séptimo año o periodos de 7 normalmente simbolizan ese momento donde Dios dice, se te va a perdonar todo. A nosotros se nos ha perdonado todo lo que hemos cometido cuando venimos delante de Jesús. Hay un perdón completo. Entonces, ese año de jubileo tenía que ver con esto, pero había una instrucción también, y era que dejaran a la tierra descansar, que durante ese año no sembraran y no cosecharan. Y eso era por dos cosas. Número 1, era un simbolismo del reposo, ¿verdad? Era el año sabático. Acuérdate que el judío usa la palabra Shabbat o sabático para descanso. Y siempre son en periodos de 7. El séptimo día, el séptimo año. ¿Cómo podemos hacer caso de eso de dejar descansar la tierra? Ya no aplica porque es para la ley. Nosotros no sembramos y no cosechamos. Aplica el descanso como tal. El descanso debe ser una práctica. Ojo, porque el descanso que Dios instruía tenía un propósito. No era descansa nada más para que estés ahí de flojo. Era ese día te enfocas en mí. Ese es el día que le enseñas a tus hijos la ley. Ese es el día que juntos como familia reposan el séptimo día. Y en el séptimo año tenía que ver también la fe, porque era creer que Dios te iba a bendecir durante 6 años, de tal manera que el séptimo año tú podías descansar. Era un llamado a no estar afanados, a no estar apoyados en tu propia fuerza. Era muy parecido al diezmo y la ofrenda en ese sentido. Nosotros diezmamos y ofrendamos y creemos que Dios nos va a dar más favor con el 90% de nuestro ingreso, habiéndole dedicado ese 10% que Él pide, en fe y en que Él es nuestro sustentador, a que si retenemos el 100% nosotros completo. Y aquí es el mismo principio. Entonces ellos dejaban de trabajar, pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel lo dejó de hacer. Y hubo tantos periodos entre los reyes, ya en la época de la tierra dividida, la época de Judá y de Israel, que te da este periodo de 70 años, fueron los 70 años de jubileo retenidos. Y el Señor permite este tiempo, ¿verdad? El Señor lo advirtió, el Señor traía profetas, y estas profecías eran un llamado al arrepentimiento. La profecía del Antiguo Testamento era un llamado al arrepentimiento. Era: Israel, te estás desviando, arrepiéntete para que no te suceda esto. El pueblo nunca se arrepintió, como resultado ocurrió. Dios prolongó su misericordia hasta el punto que Él, digamos, tenía previsto. Hay un punto donde Dios dice: hasta aquí. No sabemos nosotros cuál es ese punto, pero hay un punto. ¿Sí? Sabemos que es bastante amplio. Imagínate, 70 por 7 nos da un total como de 490 años, ¿no? 490 años de terquedad, de desobediencia y de insistir en el pecado, y Dios retardó su ira, ¿verdad? Y finalmente lo que viene y les ocurre es como consecuencia de. En la oración de Daniel vamos a ver 3 puntos, y los voy a mencionar rápido porque quiero entrar a la parte de la profecía de las 70 semanas. Vemos, número 1, un paralelismo con Nehemías, un paralelismo con Esther y un paralelismo con Esdras, en el sentido que Daniel, sin ser culpable de pecado, se identifica con el pueblo y ora como si él hubiera pecado. No sé si te fijaste eso. Continuamente dice: te desobedecimos,
no hicimos caso, nos mantuvimos en nuestro error, desechamos tu ley. Y pues la pregunta es, ¿Daniel realmente hizo eso? No, Daniel fue un hombre que vivió apegado a la ley. Sin embargo, él se identifica con el pueblo, y eso habla de una humildad de delante de Dios, decir, ¿sabes qué, Señor? Como pueblo, aunque yo no lo hice, me identifico y clamamos por perdón. Sí, Chuy. Pues por la iglesia y por la nación. Aquí aplica a las dos. México, por ejemplo, es una nación que tristemente a lo largo de la historia es una nación de corrupción, de violencia, de apertura al crimen. Estoy hablando de tiempos modernos. Si nos vamos a tiempos antiguos, sacrificios, prácticas básicamente de ocultismo, nuestras civilizaciones prehispánicas pues se basaron en idolatría y en prácticas abominables de sacrificios humanos. Entonces, nosotros como mexicanos y como herederos de esa tierra, no es que vamos a romper maldiciones porque volvemos a lo mismo, esas las rompe el Señor, pero nos identificamos, nos hacemos parte de ese punto y nos parecemos cuando hacemos eso mayormente a Cristo, que sin ser pecador se hizo pecado para librarnos de la maldición del pecado. Jesús es un ejemplo, tanto estos hombres que mencioné, Nehemías, Esdras, Daniel, Esther, todos ellos que guardaban la ley, pero cada vez que oraban era, hemos pecado, te hemos fallado, perdónanos, porque es muy fácil decir, Señor, perdónalos. Hasta cierto punto, aunque tengamos la razón, hay una soberbia en el corazón cuando tú dices, pues todos están mal menos yo. Y puede ser que sea cierto, puede que tú realmente estés viviendo bien, pero aquel que ha entendido que su vida es parte de un cuerpo, se identifica y se duele. Como iglesia debemos de clamar, Señor, perdónanos, no somos la iglesia, y no estoy hablando de cielos abiertos, estoy hablando de iglesia a nivel cuerpo de Cristo. No somos la iglesia que tú mereces. No te honramos como debiéramos. La iglesia hoy en día, en vez de decir, no, mira, tal iglesia está mal, tal iglesia es apóstata, tal iglesia está rara, es identificarnos y decir, perdónanos y restáuranos y conviértenos. Haz volver nuestro corazón hacia ti, Señor. Si tú estás bien, esa oración no te va a dañar, créeme. No es como que, es demasiada santidad para ti. No, siempre hay algo que debemos de mejorar. David decía, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Y no bajo el sentido de, pues voy a pecar y de lo que no me di cuenta, perdóname. No, sino muéstramelos para poder arrepentirme. Porque hay cosas que yo tal vez no me he dado cuenta que te desagradan, pero te desagradan. ¿Cuál fue el resultado de esa oración de David? Que cuando sí la regó y se mantuvo en su pecado, Dios le mandó a Natán para decirle, tú eres ese hombre, tú eres ese pecador, y le mostró los pecados que a él le estaban siendo ocultos. ¿Ok? Entonces vemos esta identificación y vemos que es una oración, sobre todo, con esto quiero terminar el punto de la oración, es una oración cimentada en la palabra, no en nuestras emociones. Daniel no oró como se sentía, Daniel oró con una revelación de que Dios había dicho, va a ser tanto tiempo, calculó que ya se cumplía y entonces ora y dice, Señor, líbranos, restáuranos, aunque hemos sido desobedientes, aunque hemos hecho esto, tú prometiste, y no bajo un reclamo. Porque ahorita está la modita de reclámale a Dios tus promesas. Tú eres un hijo del rey y le puedes decir, no. Es bajo una humildad de recordar su palabra como una promesa, mas nunca como una torcedera de brazo, nunca como un chantaje. Tú lo prometiste y lo tienes que cumplir. Espérame, Dios es Dios. No tiene que. Lo hace porque es justo, porque es fiel, porque Él mismo no miente y no se falla a sí mismo. Más por fidelidad hacia nosotros es por su propia fidelidad hacia Él, que es fiel. Pero nosotros nos apoyamos en ese carácter con una revelación humilde. Esa es la clave.
humildad. Lo que ves en la oración de Daniel es humildad. Te hago otra pregunta. ¿Qué beneficio vio Daniel físicamente y personalmente de esta oración? Ya ninguno. Daniel no regresó. Daniel no fue un cautivo que regresara. Sin embargo, él era una persona que tenía un entendimiento generacional. Y a él importaba Israel y su nación generacionalmente. Él no dijo, pues como no es en mi tiempo, que se hagan garras a los que les toca, que oren los jovencitos, que oren la generación que está, yo ya no voy a ver este beneficio. Fíjate, el rey, no me acuerdo, creo que es Josías, al que Dios le extiende la vida 15 años, me van a perdonar si se me va el nombre, pero según yo sí es Josías, y le extiende la vida 15 años, le muestra que va a morir, viene Isaías, le profetiza, y él ora, y Dios le extiende, y luego le manda, vienen los enemigos a ver su reinado, y los deja entrar y ver todos los tesoros de Dios. Y viene el profeta y le profetiza, oye, dejaste entrar a ellos, has levantado y has creado codicia en su corazón, y van a venir y van a destruir a la nación, se van a llevar cautivos, tus hijos van a ser quitados, todo lo que finalmente se cumplió. Y lo que él responde es totalmente lo contrario al corazón de Daniel. Él dice, esta palabra es mala, sin embargo es buena porque no es en mi tiempo. O sea, como que diciendo, a mí no me va a tocar, es para los demás. Y el corazón de Daniel es, aunque yo no vaya a regresar, yo clamo porque haya una restauración. Por eso nuestro entendimiento acerca del fin de los tiempos debe de ser el mismo que el de los apóstoles. Pablo oraba y decía, nosotros los que permanezcamos en la venida del Señor. Y Pablo murió y no vio la venida del Señor, sin embargo él vivía anhelándola y como si su generación le fuera a tocar, aunque él no tenía la seguridad de que le tocara. Así que nosotros igual tenemos que orar por el regreso de Jesús, tenemos que ser una generación precursora, predicar el mensaje, vivir en santidad, animar al cuerpo de Cristo, preparar al cuerpo de Cristo como si la venida del Señor fuera hoy mismo, aunque nos toque o no nos toque. Si no podemos ser una generación que diga, no, pues ciertamente hay cosas que se están cumpliendo, pero otras falta mucho, que se hagan garras ellos. No. Por eso el deseo de tener este tipo de estudios, creo que es el deseo del corazón de Dios, de avivar a la iglesia a vivir en la realidad de una expectativa constante del fin de los tiempos, sin desatender el tiempo en el que vivimos. ¿Ok? Y ahora sí, vamos al versículo 20. Y aquí voy a necesitar que me pongas bastante atención conforme vayamos leyendo. Y les voy a pedir que las preguntas que tengamos las apuntes y las hagamos al final, porque si las hacemos a la mitad, perdemos el hilo con el que venimos. Y como quiera, no creo verlo todo hoy, así que no estamos apresurados a tener que ver todo y entender todo el mismo día. Al contrario, yo prefiero verlo despacito y que quede bien claro en nuestro corazón, aunque nos demoremos un poquito más. ¿Amén? Ok. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Pregunta, ¿Daniel no tenía sabiduría y entendimiento? Claro que sí, sin embargo, nunca está de más. Pedir sabiduría y pedir entendimiento tiene que ser una oración constante en nuestra vida y es necesaria para poder interpretar los misterios que Dios nos quiere hablar. Versículo 23, al principio de tus ruegos
fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Tú eres muy amado. Fíjate, esa frase a veces la podemos entender como algo más, como un adorno dentro de todo, pero a mí me hace ver que el trato de Dios para con nosotros siempre recae en ese principio, en el amor que tiene por nosotros, en que nosotros no nos ganamos el amor de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más y para que Dios nos ame menos. No quieras ganarte el amor de Dios. El amor de Dios lo tienes. Eres hijo, eres amado, tienes propósito, tienes destino. Daniel le dicen esto y le dice, no solo eres amado, me encanta que le dice, eres muy amado. ¿Ok? Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas. Esa palabra determinadas es muy importante. Hay profecías abiertas y hay profecías cerradas. ¿Cuáles son las profecías abiertas? Las que Dios nos da buscando una respuesta de nuestra parte para que se cumplan. Si tú te mantienes en el pecado, vendrá destrucción. Es una profecía abierta. ¿A qué? A que te arrepientas. Te arrepientes y no viene la destrucción. Uno de los mejores ejemplos es Nínive, que Dios les manda a Jonás: ve a Nínive y diles que los voy a destruir. Y Jonás no quiere ir. Y luego te das cuenta por qué. Jonás no quería ir porque Jonás tenía en su corazón un asunto con Nínive. Los ninivitas eran tremendos, eran personas viles y despreciables, y Jonás en su corazón estaba lleno de un resentimiento, y cuando les predica se arrepienten al grado que ponen a ayunar hasta los animales. Y Dios dice, ok, porque se humillaron y se arrepintieron, no los voy a destruir. Y Jonás se enoja y dice, esto es lo que yo pensaba, que si yo venía y les predicaba en tu nombre se iban a arrepentir y entonces no ibas a destruirlos. Y dices, achis, ¿verdad? Pero es una profecía abierta, ¿sí? Y hay profecías cerradas, como la primera venida del Señor y la segunda venida del Señor. Que tú puedes hacer lo que quieras, te puedes parar de pestañas para que no ocurra y van a ocurrir. Puedes orar para que no pase y va a pasar. Puedes no hacer nada para que pase o hacer todo para que no pase y no va a cambiar, no va a alterar el orden de las cosas. ¿Ok? Y esta es son 70 semanas, están determinadas. No es una profecía a interpretación. ¿Ok? Está sucediendo. No va a suceder, está sucediendo, y les voy a decir por qué está sucediendo. Ahorita vamos a ver, porque cronológicamente hablando estamos entre la semana 69 y la 70. Ahorita vamos a explicar eso. Nada más quédense con eso un poquito en mente. Ok, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, sobre Israel como nación y sobre Jerusalén como ciudad, geográficamente hablando. ¿Ok? Para terminar, si quieres ir apuntando, esto es muy importante, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. ¿Qué cosas van a ocurrir en la plenitud de las 70 semanas? Va a terminar la prevaricación, se pondrá fin al pecado, se expiará la iniquidad, vendrá justicia perdurable,
se sellará la visión y la profecía y se ungirá al santo con S mayúscula de los santos. ¿A quién se está refiriendo con esa expresión? A Jesús. Se ungirá. Jesús es el ungido de Dios. De ahí viene la palabra Mesías. Cuando nosotros hablamos de Jesús el Mesías, estamos haciendo una referencia directa a esta profecía. Va a haber un ungido de Dios, un príncipe ungido por encima de todo. ¿Ok? Nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo, pero no somos los ungidos del Señor. El ungido del Señor es un título único. Nadie se puede andar diciendo por ahí, yo soy el ungido, y ahorita abundan falsos cristos, falsos mesías, gente que se hace llamar a sí misma el ungido. Si nos metemos un poquito, no lo traía planeado, pero pues así va, ni modo, con la iglesia tradicional que gobierna hoy, que es la iglesia católica, ellos tienen un ungido que es el Papa. No hay tal figura. El único ungido, el único mediador entre Dios y los hombres, según Pablo en 2 de Timoteo, es Jesucristo hombre. Grábate esa frase, Jesucristo hombre, es decir, no el verbo antes de su encarnación, sino el verbo encarnado, muerto, crucificado y resucitado en cuerpo humano de un hombre judío de 33 años que está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros y un día va a venir con ese mismo cuerpo, no en fantasmita, no en vapor, físicamente hablando. Amén. Sí hay un hombre que intercede por todos los hombres, pero es hombre, Dios, Dios, hombre, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido santo de los santos. Amén. Hasta se me pone la piel chinita. Wow. Entonces, en esta profecía de las 70 semanas, hay ciertos aspectos que están parcialmente cumplidos y otros necesitan cumplirse por completo. Son las formas correctas bíblicas de referirse a los cumplimientos proféticos: cumplimientos parciales y cumplimientos completos. En inglés hay una palabra que me gusta mucho, te da un entendimiento mejor, y es la palabra fulfill, llenar hasta el tope. ¿Ok? La profecía, yo quiero que te imagines, es como un contenedor de un líquido, ponle el nombre que quieras, un jarrón, un vaso, una jarra, que tiene ciertos elementos que tienen que llenarse para decir que se cumplió. Y conforme se va cumpliendo, conforme los aspectos profetizados van ocurriendo, es como si fuera subiendo el agua hasta que llega a estar fulfill, completamente llena. Ya no se le agrega más, se chorrea. ¿Ok? Cuando hablamos que Cristo es el cumplimiento de la ley, se refiere a eso, a que en la ley había aspectos que anunciaban a Jesús en figuras. Hebreos dice sombra y figura, aspectos que se parecían o que te querían dar un ejemplo que pudiéramos entender de forma más fácil de todo lo que Jesús iba a realizar. Por ejemplo, el sacrificio anual, ¿verdad?, del macho cabrío que venía y el sacerdote oraba por él, simbolizando que el pecado de todo el pueblo estaba sobre el sacerdote, y el sacerdote lo ponía sobre el cordero y él moría y expiaba el pecado de todos.
era una sombra y figura, un anuncio profético de lo que un día iba a ser Jesús por toda la humanidad. Por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que limpia, quita. Lo quita limpiando, obviamente, pero usa esa frase, quita, no deja residuos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento parcial, el Cordero no era perfecto. Te perdonaba ¿hasta cuándo? Hasta el siguiente pecado, que podía ser media hora después del sacrificio, o 5 minutos, no salir de la tienda de los gentiles, chocar con alguien, enojarte, ya, y te tenías que esperar para que ese pecado fuera quitado todo un año, venir a la ciudad santa y todo esto, pero era una figura nada más. Ok, voy a seguir con la lectura y ahorita nos vamos a detener en esta parte. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ojo, esto todavía en el tiempo de Daniel no ha ocurrido. Daniel está orando: Señor, reedifica Jerusalén, restáurala. Y Dios le contesta su oración con una profecía diciéndole: esto se va a cumplir. Básicamente lo que pediste va a pasar. Va a haber un edicto, dice, va a haber un cumplimiento. Para sepas tú que desde la salida de la orden, ahí orden puedes escribirle a un lado si quieres edicto, que es a lo que se refiere, es una orden pronunciada por una autoridad, es la palabra original, para restaurar y edificar Jerusalén hasta que el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. ¿Cuánto nos da ahí? 72 semanas y 7 semanas, ¿cuántos son? No. 62 más 7, 69. Ahorita les voy a poner una imagen mientras vamos leyendo, no se me desesperen. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué plaza y qué muro? La plaza principal de los gentiles, es a lo que se refiere. Acuérdate que el templo de Salomón, o el templo de Israel, como le quieras llamar, porque ya después no fue el de Salomón, fue el de Zorobabel, tiene una distribución que es los atrios, a eso se le conocía como la plaza de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta distribución, ¿de dónde está tomada? Del tabernáculo de Moisés, que a su vez, ¿de dónde está tomada? Del tabernáculo celestial, que Dios le reveló a Moisés y le mandó a hacer todo bajo el mismo diseño. En el cielo hay ese tabernáculo, y el lugar santo es nada más que la corte celestial, el trono de Dios, donde están los 4 seres vivientes y todo lo que ve Juan ocurrir en Apocalipsis. Todo esto es una historia que viene narrando el Señor desde Éxodo sin que nos demos cuenta, en su estructura, en sus formas. Acuérdate que te he dicho muchas veces que se va a levantar un tercer templo, es este templo, porque habla de la restauración al final de la semana 69. Pero el templo de Ageo y de Zorobabel y de esos tiempos se levantó antes de la semana 69. Por eso nos estamos hablando del tercer templo. Aunque para este punto en la profecía todavía ni siquiera se levantaba el segundo. ¿Ok? Quédense ahí tantito, ahorita continuamos. Es más, les voy a poner la imagen de una vez para que vaya teniendo más claridad. ¿No las borraste las otras? Ok. Esa imagen, véanla. Yo la traigo en el celular. Sí, si quieres te la mando, yo la tengo digital. Toma la foto también si quieres, no hay bronca. Si alguien la quiere, va a estar en las notas también de PDF cuando se suban. O si quieren tomarle foto, tómenle foto, no hay problema. Sí. Y yo me la voy a poner aquí para poder estarla viendo sin voltear, así sin que me dé tortícolis.
Ok, entonces, hasta versículo 26. Después de las 62 semanas, ahí van 62, ¿sí? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana, ahí vamos en la semana 69, ¿ok? Por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Las 69 semanas son 483 años, están en la imagen. Es el periodo que está pintado de verde. Tengo las 69 semanas en verde completas. Perdón, no, 69. Lo de verde son 69 semanas. ¿Sí? ¿Estamos bien? Nada más para no perderme. Esta línea verde son 69 semanas completas. 483 años. ¿Sí? Ni un día más, ni un día menos. Ya no con cálculo de nacimiento. Un periodo importante que voy a mencionar. Entonces, todo esto lo hablé sin el micrófono. Tiene que ver en muchas cosas. También el año 33 en el ser humano es el año de su plenitud, físicamente hablando. Entonces, acuérdate que el cabrito era dado en su mejor año, en su mejor época, en su punto clímax. Ok, vuelvo a lo mismo, nada más para estar bien. 69 semanas son periodos, 69 periodos de 7 años, años de 360 días, lo que nos da un periodo total de 483 años. ¿Sí? ¿Esa parte está clara? La línea verde son 69 semanas. 69 periodos de 7 años, siendo cada año de 360 días. Eso históricamente te va a dar el decreto del rey Artajerjes en Nehemías y Esdras, que fue en el 457 antes de Cristo, al periodo de la vida de Jesús, de cuando Jesús nace y sus 33 años en los que va a morir. Por eso ahorita Jesús decía que si fueron 33 años para que se cumpliera la profecía, encaja perfectamente. Este periodo verde está subdividido en las profecías que leímos ahorita en dos periodos, uno pequeñito y uno grande, que son 7 semanas, que es la línea rojita esta chiquita, que son ¿de cuándo? Esa es del decreto a la salida completa y restauración del templo de Israel, del segundo templo de Israel. Ahorita al final se los doy. La orden fue que salieran. Se dio la orden en el primer año, en el 457, y se tardaron 49 años, o sea, 7 semanas en regresar todo el combo y restaurar
toda la ciudad, porque acuérdate que primero restauraron la parte central del templo, el templo, y luego Nehemías culmina restaurando ya la ciudad, las murallas. Hasta esa restauración plena son esas 7 semanas. Sí, la segunda restauración de Ageo. Ahorita al final les voy a decir, para que apunten, dónde está en Esdras, dónde está en Nehemías, todas este paralelismo. Ok, ahí en ese punto se cierran esas 7 semanas y sigue el periodo de 62 semanas, que es la restauración de Jerusalén, segunda restauración, hasta la muerte del Mesías príncipe. O sea, a la muerte de Cristo. Cuando tú haces el cálculo, acuérdate cuánto tiempo duró, entre comillas, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, 400 años. Que te dan ese aproximado donde dejaron de profetizar unos para que aparecieran los otros. No son 483, pero son 400 y tantos. Llega el Mesías príncipe, Cristo. Por eso esta es una profecía que los judíos como que la leen y se sordean bien machín. Porque sí, se hacen los locos, se desentienden. Porque esta profecía es una de las elementos proféticos que tenemos más fehacientes de que la Biblia es palabra de Dios. Porque fue profetizado antes de que se cumpliera y todo se fue cumpliendo en tiempos exactos. Ni siquiera, vuelvo a lo mismo, esta es una profecía cerrada, no es de esas que tienes que entender con el corazón. No, ahí está. Lee historia, saca los libros, haz las conclusiones. Yo ya hice ese estudio y te lo estoy transmitiendo aquí resumido, pero hazlo, métete a investigar, métete a buscarle. Y son esas semanas. Cuando iba a morir el príncipe, o muere el príncipe, ¿qué es lo que iba a ocurrir según lo que leímos? Vamos a volver al versículo 24. En la 69 semana se empieza a cumplir parcialmente lo que en la semana 70 se va a cumplir a plenitud. Y es lo siguiente: cuando Jesús muere, se termina parcialmente la prevaricación, o sea, la maldad. Se le pone fin al pecado. Digo parcialmente, ¿por qué? Porque es la acción espiritual de Cristo. Le puso fin a la muerte, al pecado, a través de su muerte y su resurrección. Destruyó la maldad, pero aún no ha sido enjuiciada. Pero a partir de ahí ya no está operando con el poder y la autoridad que tenía. ¿Sí? Expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar la iniquidad? Es perdonar el pecado. Fue lo que hizo Jesús en la cruz. Para traer justicia perdurable, ahí es la parte que falta. ¿Ahorita hay justicia perdurable? No. Hay una parcial justicia en nosotros, donde estamos justificados, pero aquí habla de poner justicia en el mundo, en el reino eterno. Y después de poner justicia perdurable, ¿qué va a hacer? Sellarla. ¿A qué se refiere con sellar la visión y la profecía? Es cumplirlo totalmente, lo que está profetizado hasta ahorita, lo que falta en nuestra época de que se cumpla, que está en Apocalipsis y en Daniel, ya terminar de sellarlo y cumplirlo y decir, ya se hizo. Eso todavía lo estamos esperando. Y ungir al Santo de los Santos se refiere a ese momento donde ya Cristo va a tomar su lugar para reinar las naciones físicamente. Ahorita es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero aún no toma posesión de su reinado. Está dejando que Satanás siga reinando en el mundo, está dejando correr la maldad hasta el punto clímax donde va a decir, se acabó. Ok. Cuando viene Jesús, muere y resucita,
separa cronológicamente un reloj espiritual. Porque este trato, ¿para quién era? Según lo que leímos al principio. Léanle ahí al principio. Sobre dos, dijimos que eran dos, el pueblo y la santa ciudad. ¿Quién es? Israel como pueblo, como gentilicio, e Jerusalén como nación. Ahora, algo iba a pasar en las 69 semanas, que era que iba a venir un rey lejano, y esa es una doble profecía. Es la profecía que ya dio Daniel anteriormente, ¿verdad? Y es una profecía que habla de la destrucción de Jerusalén, que Jesús la anunció, no quedará piedra sobre piedra, serán llevados en el año 70 por Tito. Pero también es una profecía de lo que va a ser el anticristo en su momento, que va a llegar a la ciudad a arrasar como una inundación, y va a ser el desolador, y se va a cumplir la última semana. Si lo leímos bien, se cumple en dos porciones. A la mitad de la semana, ya es esta roja de acá, esa semana es la semana más importante, o más bien dicho, la que nos queda por vivir. La semana 70 es el periodo de la falsa paz y de la gran tribulación. Es el reinado del anticristo. Son 7 años, dice Apocalipsis, divididos en 2 puntos: un tiempo, 2 tiempos y la mitad de otro tiempo. Hablando de años, 1 año más 2 años, ¿cuánto nos da? Más la mitad de 1 año, 3 años y medio. 2 periodos de 3 años y medio, ¿cuántos años en total nos da? 7 años, la última semana. Esta última semana se vuelve a echar a andar, cronológicamente hablando, a partir de la aparición del anticristo, porque es donde va a volver a tomar importancia Israel y Jerusalén a nivel global. Parte del clímax de lo que hace el anticristo es traer un reinado de falsa paz y hacer un pacto en Medio Oriente con Israel, donde Israel arranca y cumple su tercer templo. A la mitad de la semana, dice la profecía, que el anticristo va a detener el sacrificio y va a traer la destrucción, y se une con la abominación desoladora y todos estos periodos que ya hemos leído, que es donde el anticristo dice ya en Apocalipsis: ya no se va a adorar a nadie más que a mí, reclama el trono de Dios como si fuera Dios, e impide adoración a cualquier objeto y ser que reciba adoración en la tierra. En esa aparición del anticristo empieza la semana séptima. Muchos, yo no, hago énfasis, muchos sitúan el rapto de la iglesia en este punto, porque argumentan que la iglesia va a ser llevada para que Dios trate con Israel. La iglesia se queda porque la iglesia tiene que predicarle a Israel. Acuérdate que nos dice Romanos: ¿cómo oirán, cómo creerán si nadie les predica? Para que una nación, persona, ciudad, lo que tú quieras, se arrepienta y proceda al arrepentimiento y a abrazar el evangelio, se necesita la predicación. No se van a arrepentir de la nada. Ha sido dada en el orden de Dios que el mundo se arrepienta, dice Pablo, por la locura de la predicación. Si Israel no cree en Jesús, ¿cómo se va a autopredicar? No puede autopredicarse, necesita que alguien le predique. ¿Quién le va a predicar? La iglesia, que desde Hechos 2, que se forma la iglesia, ha tenido la tarea dada por Jesús en la gran comisión de ¿qué? De predicar el evangelio. Si la iglesia es removida, ¿quién le predica a los judíos? Si nadie les predica a los judíos,
como se arrepienten. Y si no se arrepienten, como claman, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, y como viene Cristo. No pasaría. Por eso yo abrazo 100%, sin duda, que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Sí, no hay amenes, porque a nadie le gusta estar ahí, pero va a haber recompensas. Y porque los 7 mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis son mensajes en medio de una tribulación. Ese es otro hecho, así que digo, nada más así de sencillo. Entonces, durante estos 7 años, son los 7 años que narra el Apocalipsis, y cuando Jesús regresa, le pone fin a los 7 años, terminan las 70 semanas, ahora sí completamente, y ahora sí se cumple. Viene Jesús y pone justicia perdurable, pone su reino, va a separar a los justos de los injustos, va a echar a unos en el lago de fuego, va a echar a otros al reino milenial. Pone su trono y se unge al Mesías, príncipe, al santo de los santos. Y desde Jerusalén gobierna a las naciones junto con la iglesia, en la cual estamos nosotros. Y cada uno de los 12 apóstoles del Cordero enjuiciará a una de las tribus de Israel, porque Dios tiene un trato con Israel que no ha terminado, a pesar de que exista la iglesia. La iglesia no cancela a Israel, ni Israel es más que la iglesia. La iglesia es un grupo de creyentes formados por todo creyente, judío y gentil, a lo largo de los años. Simplemente son 2 formas de trato y de dispensaciones distintas. ¿Por qué? Hasta ahí llegué. No te puedo decir por qué Dios así lo planeó. Así lo planeó. ¿Sí me explico? Si tú me dices, ¿por qué 70 semanas y no 72? No sé. ¿Por qué no 68? No sé. Sé que el 70 tiene un simbolismo de plenitud, es todo lo que te podría decir. ¿Por qué no 77? Que es 7 y 7 y 7. Pues no sé. ¿Sí me explico? Llegamos a un punto donde por más que vemos el panorama, al final de todo tenemos que entender que todo recae en la soberanía de Dios. Así que esto es parte fundamental, ya con esto termino, de por qué es importante estudiar Daniel. Porque Daniel junto con Apocalipsis nos dan el panorama. Apocalipsis narra básicamente la última semana, los últimos 7 años de toda esta cronología. Y ahí tú y yo vemos la grandeza de nuestro Dios. Cómo es un Dios exacto, perfecto, que anuncia y cumple. Porque eso es lo más padre. A mí me encanta que Dios dice, los voy a apantallar con lo que voy a hacer, pero no nada más lo voy a hacer. Les voy a decir que lo voy a hacer para que cuando lo haga, digan, ya nos había dicho.